buscando estoy corresponder tu gran amor y tu poder. Deseoso estoy por conquistar mi vida entera, dedicar todo lo que has hecho en mí, mi corazón retribuir. Mientras viva verte así, te exaltado hasta el fin. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendiga a todos y cada uno. Domingo por la noche, día de Biblia a profundidad. A lo largo del día me han estado llegando varios mensajes porque habíamos anunciado que el próximo domingo a este mismo horario vamos a estar hablando precisamente acerca de lo que la Biblia revela del nacimiento de Jesús y si en realidad nació en estas fechas. Así es que me autopromociono. Chéquenlo, nos oímos dentro de 8 días. Te prometo que va a estar muy revelador el programa. Tal vez no te guste lo que vas a oír, pero es la verdad y es lo que dice la Biblia. Y por cierto, mi nombre es Israel Chapa. Esta es una transmisión totalmente en vivo. Son 8:02 de la noche. También están esta noche Axama de ahí, Jania Castro, Abigail Ramírez y Dalia Castro. Bueno, recibe un abrazo hasta donde quiera que estés. El domingo por la noche, luego, no sé si a ustedes les pasaba, pero anteriormente, estoy hablando ya de hace muchos años, pues el domingo es un día padre, ¿verdad? Un día que puedes comer un poquito lo que quieres, descansar, si quieres vegetar un ratito en el sillón, en la cama, pero como que en la noche, a mí antes me pasaba, no sé a ti, que me entraba un poquito de desesperación por lo mismo que de repente estás acostumbrado a hacer cosas y ese día dices, bueno, ¿y ahora qué? Por eso cuando ya después con el tiempo confesamos al Señor Jesús como Señor y Salvador y tenemos actividades que hacer, pues para mí era un deleite estar ocupado. Y ahorita a raíz de lo del aislamiento social, de la pandemia, pues también me ocurrió a un poco parecido hasta que pues alguien me sugirió que pues tuviéramos programas los domingos en la noche así por transmisión. De hecho fue un poco antes de la pandemia. Y pues mira, ahora sí que nos ayudó porque podemos utilizar estos tiempos para hablar pues de cosas interesantes, pero sobre todo cosas edificantes y cosas que pues nos pueden ayudar a tener mayor madurez, crecimiento y sobre todo conocimiento espiritual, bíblico, porque eso es tan importante al cristianismo. Desgraciadamente el cristianismo actual es muy superficial, muy banal. Tu labor y la mía es pues acercarnos más a la presencia de Dios, pero no solo en el sentido estricto de emoción, de hecho, de actitud, eso todo está bien, pero también tiene que estar sustentada nuestra fe, nuestra seguridad y esperanza, porque si no, imagínate, si no sabes lo que va a ocurrir después, pues, va a salir junto con pegado, diría mi abuelita, y va a haber incertidumbre en tu vida. En cambio, cuando tú sabes cómo están las cosas, pues ya nada te sorprende, vives tranquilo porque sabes que era una etapa necesaria que pasar. Así es que por eso, esta noche y todas las noches de transmisión, ya lo sabes, fines de semana, de viernes a lunes, 8 de la noche, todos estos días tenemos programa, siempre tratando de enriquecer tu vida espiritual, tu conocimiento. Si es la primera vez que nos sintonizas, que te conectas, pues un abrazo, es un gusto que estés con nosotros, que quieras aprender. A los que nos oyen en YouTube, en las diferentes redes sociales, en Anchor y en las otras plataformas que tenemos, reciban un abrazo hasta donde quiera que estén. Te damos nuestras redes sociales para que colabores, enriquezcas, hagas preguntas, nos sugieras temas, estamos para servirte. Amén. Por Twitter es @masadadulam, por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa 55 76 90 95 89. El email es masadulam@gmail.com. Todo con minúscula, doble S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno,
Estas son las redes sociales que te damos para contactarnos, pero también recuerda que publicamos, tenemos blogs, tenemos una página especial de devocionales, en el grupo Hermanos de Facebook. Todos los días vas a encontrar publicaciones cortas, enseñanzas cortas que puedan ayudarte a enriquecer tu vida espiritual. Estamos hospedados en WordPress, estamos hospedados también en Wix. Ahí puedes encontrar 2 portales en Wix. Pues ya no te digo tanto. Si quieres saber todas nuestras redes, puedes entrar ahí en el perfil de Facebook de Masada Dulam, y ahí directamente tenemos los links que puedes nada más seleccionar, hacer clic y te mandan directo a nuestras páginas. Hablemos pues de este tema. Seguimos hablando del cielo y del infierno. Estamos en esa serie. Ya vamos en el 4º módulo. He dividido este módulo en 5 y ya vamos en el 4º, o sea que ya estamos casi terminando esta repasada, porque ya lo habíamos dado en una ocasión, en donde estamos hablando de todos los tópicos, las dudas, lo inexacto, lo que sí dice la Biblia, la idea generalizada y tradicional, y te estamos enseñando con Biblia en mano, pues lo que verdaderamente dice el Evangelio, lo que dice la Escritura, lo que dice el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. Para ello nos abastecemos de todas las herramientas necesarias como historia, antropología, usos y costumbres. Nos abocamos a profundizar en los lenguajes originales, hebreo, arameo, griego, para que de esta manera puedas tener ahora sí que todo el panorama completo y no nada más el punto de vista cultural e idiosincrático de nosotros los latinoamericanos, porque todo lo pensamos acá muy conforme nosotros. Un ejemplo que me gusta ponerlo es, por ejemplo, cuando lees que Dios le ordenó a Ezequiel, ¿verdad?, que se hicieran unas tortas. Pues aquí en México nos imaginamos la típica del Chavo del Ocho de jamón, ¿verdad?, con su pancito. Pero no es así. Tiene más que ver con el tipo de comida de allá de Medio Oriente, que es una especie de gorditas, les llamamos aquí en México, una especie de arepa redonda, si me escuchan allá en Sudamérica, Venezuela y todos estos países, Colombia. Y por ejemplo, ahí es donde nos damos cuenta que sí, la culturalidad, la idiosincrasia y pues el origen de nosotros como latinos, nos hace un poquito renuentes a entender toda la magnitud de lo que verdaderamente se dice en la Escritura. Así es que hoy vamos a hablar de la resurrección. La resurrección se llama esta lección, vida después de la muerte. Es una promesa. Job 14:14 comienza diciendo así: Si el hombre muere, ya no vuelve a la vida. Esperaré a que llegue mi relevo. Cuando el hombre muere, dice otra versión, ¿volverá a vivir? Cuando el hombre muere, ¿volverá a vivir? Porque ahora, ¿verdad?, sobre todo los agnósticos, los New Age, los que se quieren acabar la vida abocados y a sorbos, dicen que pues solo existe esta vida y lo que hagas o dejes de hacer nada más tiene implicaciones en esta vida, en esta temporalidad. Contrario a lo que dice la fe, contrario a lo que dice la Biblia, a lo que el Señor Jesús testificó, pues no es así. Si bien todo lo que hagamos en esta vida tiene implicaciones en la eternidad, no nada más vamos a gozar de este tiempo, a menos que le entreguemos nuestra vida al Señor, a menos que tengamos la fe en Él, en lo que dijo y en el cumplimiento de todo lo que estableció. Esta pregunta de que si el hombre muere volverá a vivir siempre ha inquietado a los hombres desde tiempo inmemorial. En la Biblia, Dios inspiró al patriarca Job, como acabamos de leer, no solamente para que hiciera esta importante pregunta, sino para que además la respondiera. Dirigiéndose Dios a Job, le contesta, Job le dice a Dios, ¿verdad?, en el verso 14 y 15, todos los días de mi milicia esperaré hasta que venga mi renovación. Entonces llamarás, ahí si te gusta subrayar tu Biblia, ponerle marcatexto,
subraya esta palabra, es bien importante, llamarás y yo te responderé. Está hablando Job. Job le dice a Dios, pues tú amas la obra de tus manos. En este pasaje Job está haciendo alusión a que los muertos volverán a vivir por medio de una resurrección. Sabes que muy intrínsecamente ahí, muy recóndito en tu corazoncito, en tu mente, en tu ser, tienes la idea fundamentada, el pensamiento origen de la eternidad. Por eso tenemos hijos, para perpetuar nuestro nombre, nuestro apellido, nuestra temporalidad, que no desaparezca tu apellido o la marca familiar, que se sepa que estuviste aquí. Por eso se construían grandes monumentos, por eso los egipcios hacían grandes pirámides, por eso las personas buscan hacer algo trascendente que deje un legado para las generaciones, porque el ser humano muy en su interior tiene este pensamiento de extender la vida más allá. Tiene este pensamiento de extender su temporalidad porque en su mente existe la eternidad. Por eso esta pregunta de que todo acaba cuando uno muere es una pregunta que se han hecho durante siglos las personas. Job, inspirado por Dios, hace las preguntas exactas. Y Job le dice a Dios, cuando sea el día indicado, cuando sea el momento de mi restauración, de mi renovación, de mi volver a ser, tú llamarás y yo te responderé. Miren, porque de repente por ahí yo me he escuchado en foros, me he enfrascado ahí en chats, en páginas, en discusiones. Me gusta entrar a las discusiones y a los debates. Hay muchas personas que dicen que este sentido de la resurrección es del Nuevo Testamento. Por eso quise arrancar aquí en Job. Job ya sabía este hecho, lo intuía, lo percibía y lo declara. Job sabía que iba a haber resurrección. De hecho, antropológicamente no. Se me fue la otra palabra. Históricamente, por decir algo de alguna manera, se me fue esta otra palabra. Antropológicamente tiene más que ver con el ser humano. Bueno, ahorita te digo la palabra, estoy aquí entrando en tecnicismos. Pero el libro de Job se cree que es por las evidencias, por los rasgos, por lo señalizado en él, que es de hecho el primer libro que se escribe de la Biblia. Se cree inclusive que es anterior a el Génesis de Moisés. Fíjate qué interesante. Tomemos como que es así, porque todavía ahorita están ahí las pruebas, ya sabes, el carbono 14 y todas estas cuestiones científicas que hacen para determinar si un documento, si una narrativa, si ¿cómo le llaman ellos? Un artefacto, pues de estos, arqueológico era la palabra que estaba buscando, arqueológicos, pues tiene X o Y temporalidad, de qué época es, dónde lo datan, etcétera. Pero tomemos que es así. Desde el primer libro entonces que está escrito, que está registrando la relación de Dios con el hombre, Job ya sabía que había una resurrección. Lo intuía, lo percibía. Cuando tú me llames, cuando tú determines que es tiempo de renovarme, de volver a nacer, porque antes en el preámbulo de este escrito dice, todos los días de mi milicia esperaré, refiriéndose a la vida. En otros pasajes, también del Antiguo Testamento, se nos habla de la resurrección. Por ejemplo, en Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 12, verso 2, dice: Y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen, algunos de ellos para vivir para siempre, pero otros para quedar en la vergüenza y en la confusión perpetua. Nuevamente se menciona la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Ahí está la alusión a la resurrección. Y nuevamente es Antiguo Testamento. Digo, para todos aquellos detractores y que dicen que no, que fue una idea implementada para ganar adeptos a partir de la predicación de Jesucristo, estamos viendo que esto viene desde antes. Este conocimiento está desde antes registrado en la Biblia.
En aquellos días escriben de esta manera, digamos, un poco, pues, palpándolo, medio entendiéndolo, medio sintiéndolo, con la certeza de que va a ocurrir, pero no sabiendo exactamente cómo definirlo o cómo poder contarlo, decirlo, interpretarlo, porque en estos días el concepto de la vida eterna no se entendía totalmente. Fue necesario que Jesucristo nuestro Señor revelara la verdad en forma más completa. Él dijo en Juan 5, 28, 29, no se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán de ahí. Los que han hecho el bien resucitarán para tener vida, pero los que han practicado el mal resucitarán solo para ser juzgados. También declaró algo muy similar en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Por medio de Cristo, nosotros tenemos la oportunidad de resucitar para tener vida, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, como lo registra el apóstol Pablo en primera carta a los Corintios 15:22. Entonces, ¿de qué trata exactamente esta enseñanza de la resurrección? El hecho de que el hombre pueda escapar del poder del sepulcro pone al cristianismo en una categoría aparte de las demás religiones. Muchas veces yo he escuchado a gente que dice, bueno, pero mientras creas en Dios estás bien, pues no te preocupes, el catolicismo y los evangélicos es lo mismo. No es lo mismo. De entrada, no es lo mismo ser musulmán que ser creyente en el evangelio, no es lo mismo ser budista, no es lo mismo ser, pues ponle el nombre de la religión que quieras. La resurrección pone en otra categoría no solo a la fe cristiana, la fe fundada en el evangelio de las demás religiones, sino también de las demás filosofías. Déjate explico tantito. Entre las diferentes sectas del judaísmo, por ejemplo, el concepto de la resurrección era muy controvertido en época de Jesús. Algunas negaban dogmáticamente que los muertos pudieran volver a vivir y otras decían que era posible, como lo registra el libro de los Hechos, capítulo 23, verso 8. Los saduceos sostienen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritus. Los fariseos, en cambio, reconocen todo esto. Estamos hablando del judaísmo, estamos hablando de la fe naciente, de la cultura, de la etnia donde el Señor Jesús nace y que estaba profetizado a través de ellos que íbamos a nacer. Pero si entre ellos había todavía disensiones, ¿qué nos esperamos de las demás fees, de las demás religiones, de las demás filosofías? Hay hasta dichos, ¿verdad? A gozar que el mundo se va a acabar. El muerto al hoyo y el vivo al gozo. Y cosas como estas que nada más aducen que lo que podamos hacer y disfrutar es en esta vida. Inclusive, por ejemplo, los hindúes hablan de transmutaciones, que tienes que cumplir tu ciclo como vegetal, como mineral, como animal, para que el Atman pueda llegar a la profundidad del ser y entiendas qué es el trabajo del ser humano, porque si no te vuelven a mandar al comienzo. Imagínate, esto no es resucitar, esto es pues estar en un ciclo sin fin al que ellos llaman nirvana. Eso es el nirvana. No, perdón, el samsara. El nirvana es lo que ellos dicen ya llegar a la iluminación. Me equivoqué, confundí los conceptos, los aclaro. Ese es el samsara. El nirvana ya cuando llegaste a la iluminación y comprendiste que era ser humano. ¡Wow! Te tardas muchas vidas según ellos. De entrada, todos estos conceptos, todas estas ideas, estas filosofías, son diametralmente opuestos a lo que enseña Jesús, a lo que enseñó la misma Biblia desde el Antiguo Testamento. En el mundo en que Jesús vivió, además de ser judío, se hallaba bajo la fuerte influencia cultural de dos imperios, el griego y el romano, que habían dominado sucesivamente el cercano oriente por muchos siglos. En las religiones griega y romana había poca esperanza para los muertos. ¿Sabías esto? Según la antigua creencia griega y su equivalente romano, una vez que el cuerpo estaba muerto,
El alma sin cuerpo tenía una existencia miserable. Aquí es donde surge esta idea de que cuando tú te mueres, el alma se desprende de ti y anda vagando, y ha dado pie a todas estas creencias del limbo, del purgatorio, de los fantasmas, de todas estas cosas que creen que después pues el alma sigue existiendo, en el sentido en que separada del cuerpo pues puede tener ahí todavía pues cosas que hacer. Esto viene desde los griegos, imagínate. Adoptado tristemente por la corriente cristiana, porque así lo es, tradicional católica. Pero de esto no se habla nada en la Biblia. Esta es una idea que se adoptó de los romanos. Para los griegos y los romanos, tristeza, silencio y desesperanza parecían cernirse sobre la vida después de la muerte. Para los hombres de esa época, la muerte era el peor desastre. Esto lo registra un traductor que escribe un libro, el traductor griego muy reconocido, llamado J.B. Phillips, en su libro Con carácter de verdad, el testimonio de un traductor. Y estamos hablando de un erudito traductor del griego antiguo, del griego koiné. En un diccionario bíblico nos reafirma el concepto tan desalentador de aquella época y nos dice que la resurrección de Jesucristo les dio a los hombres más que una pequeña semillita de esperanza. Una de las características más sobresalientes de la primera predicación cristiana fue el énfasis en la resurrección. Los primeros predicadores estaban absolutamente seguros de que Jesús había resucitado y por lo tanto estaban seguros de que los que creyeran en él también lo harían. Esto es hasta el día de hoy completamente diferente de los que enseñan otros maestros del mundo antiguo, de lo que enseñan otras religiones. Nada de que no la hice como ser humano y otra vez voy a ser vegetal. Si así fuera, pues cuántas papas vio caminando diario por la calle, porque nada más no hacen nada, ¿verdad? El común denominador del pensamiento de aquellos tiempos, aún en el mejor de los casos, era la desesperanza ante la muerte. Hasta el día de hoy hay muchísima gente que sigue teniendo miedo de morir. ¿Por qué? Porque no sabe qué va a pasar. Porque cree que ahí se acabó todo. Sin lugar a dudas, en la fe cristiana, la resurrección es de primordial importancia. La fascinante verdad acerca de la resurrección de Jesús tuvo un impacto profundo y le dio ímpetu a la naciente Iglesia de Dios. En su predicación en el día en que la iglesia fue fundada, que aparece en Hechos 2, sucedió, y sobre todo Pedro toma el estandarte y da unas palabras elocuentes, como diría mi abuelita, llegadoras, que se identificaban con las personas y que al sentir este vacío de decir, pues en esta vida fui pobre, fui miserable, tuve enfermedades, no logré mis ilusiones, mis sueños, pues ya se acabó esto. Imagínate lo que era vivir una vida así de vana, así de terrible. Imagínate haber nacido por la cuestión que tú me digas y mandes en una familia de esclavos, porque recuerda que en esa época se practicaba el esclavismo. Los mismos romanos tenían esclavos. Y que tristemente te haya tocado nacer entre una pareja de esclavos, condenado a la esclavitud y decir, bueno, pues no hay otra cosa que hacer, es mi destino. Ahí también surge la idea del destino entre griegos y romanos. Qué diferente lo registrado, lo dicho por Pedro en el libro de los Hechos capítulo 2, verso 22 al 24. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él. Como bien lo saben, este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio.
La noticia de la resurrección de Jesús de Nazaret se esparció rápidamente por toda la región. Los discípulos de Jesús, envalentonados por el Espíritu de Dios, comenzaron a predicar con mucho celo. Los que antes eran considerados como una banda de judíos renegados, pronto se convirtieron en el núcleo de una iglesia floreciente. En esos primeros días la iglesia creció por millares. Lo registra Hechos 2:41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a las iglesias unas 3,000 personas. También en el 4, versículo 4, ese mismo libro de Hechos. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. La joven iglesia llevaba un mensaje nuevo, un mensaje de esperanza, de decir, hey, si sufriste en esta tierra, no te preocupes. Hay algo más. Cree en el Señor Jesús. Si Él resucitó, todos los que en Él creen resucitarán. Ese era el mensaje primordial. La esperanza de la vida eterna por medio de esta resurrección era el detonador para que las personas sintieran esperanza. ¿Cuántas personas en esta vida, por cuestión genética, por cuestión hereditaria, no sufren enfermedades terribles? ¿Qué les dices? ¿Era tu destino sufrir? ¿Para eso es que naciste? El mismo Señor Jesús decía cosas tan increíbles como que este solo está enfermo para que la gloria de Dios se manifieste en él. Lázaro, el pobre, el registrado en la parábola, dice que comía o ansiaba comer de las migajas de la casa del rico. Tenía llagas, estaba enfermo. Los perros dice que le lamían las llagas. Vivía en la calle, era indigente. Y sin embargo, al hablarse de la posibilidad de la esperanza de que en la resurrección sufriera sus bienes, ya que en la vida sufrió sus males, traía bálsamo para las personas que estaban viviendo la dureza de la vida. ¿Cuántos ahorita mismo no están acongojados, tristes por el fallecimiento de algún ser querido por el COVID? ¿Cuántos ahora mismo no se preguntan por qué mi papá, por qué mi tío, por qué mi hijo, por qué mi hermano, sin tener aparentemente una respuesta y un grado de certeza? Cuando escuchan, cuando saben que llegará un momento que los van a volver a ver. ¡Wow! Cambia todo el panorama. Te despides como un hasta luego y no como un nunca más te voy a volver a ver. Yo ansío el día en que la resurrección me lleve de nuevo a ver a mi madre, a mi hermano, a mi hermana, a quienes se les predicó el evangelio. Mi madre fue de hecho oveja mía, yo fui su pastor. Y el día que velamos y fue sepultada mi madre, bueno, de hecho, el día que desde el velatorio, pues en realidad era raro percibir el ambiente, porque tú entrabas a la capilla ardiente, como le llaman los españoles, y no había un ambiente de tristeza, había un raro ambiente de paz, como está escrito, porque la paz que nos otorga el Señor sobrepasa cualquier entendimiento. Yo se lo dije, te voy a ver después. 3 meses antes de su fallecimiento, Dios me dijo, ve y habla con tu madre y dile que se ponga cuentas porque ha llegado la hora. Y yo no sabía ni cómo decírselo, he contado esta historia varias veces, pero yo no sabía cómo decírselo. Imagínate decirle a alguien, ¿sabes qué? Se acabó el tiempo. Mi madre se puso contenta. Y se puso contenta porque pudo poner varias cosas que tenía pendientes en orden. Se pudo despedir de todos sus hijos. Se pudo alegrar después de estar batallando años y años contra una devastadora diabetes. De estar cargando muchos años con el dolor tras la pérdida de un hijo, mi hermano, por leucemia. Y cuando se fue a dormir solamente.
Cuando le dije a mis hermanas, no lloren, mi madre solo duerme, llegará el día en que despierte. Entonces cesaron de llorar. Ve la gran diferencia que hace el tener la confianza en la resurrección. Dije que mi madre fue sepultada, no fue sepultada, por eso ahí corrijo un poco, no fue sepultada mi madre. Entonces, el saber que vamos a volver a ver a las personas, que si hacemos lo conducente, lo que se nos pide, inclusive no solo vamos a despertar para juicio, sino para vida eterna. ¡Guau! Ya de por sí eso debería de impulsarnos a querer llegar a ese punto. Por inspiración de Dios, los discípulos enseñaron que todos aquellos que se arrepintieran, fueran bautizados y recibieran el Espíritu de Dios, serían resucitados, como lo registra Hechos 2:38. Pedro les contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces reciban el regalo del Espíritu Santo. La resurrección que esperaban los discípulos no tenía nada que ver con el remedio de una existencia inferior que los griegos y los romanos creían que les esperaba después de morir. A los discípulos se les exhortó de otra manera. Se les dijo en primera carta a Timoteo 6:19, echen mano de la vida eterna, cuenten con ella, dispongan de ella, planifiquen en pos de ella, idealicen, tengan como propósito que va a haber vida después. ¿Por qué? Porque de esta manera lo que yo siembre en esta vida lo voy a cosechar en la muerte. Las cosas que yo haga de acuerdo y conforme a Dios, en la eternidad van a tener su fruto. Muchas de ellas no las voy a ver ni en esta vida, pero en la eternidad sí. Antes de su crucifixión, Jesús les dijo: porque yo vivo, ustedes también vivirán. También compartió con sus discípulos su plan para la humanidad de una manera bien corta y bien sintética, que a mí me gusta mucho. Creo que este es uno de los versículos que engloba mejor, así, sin tanto profundizar, el por qué vino Jesús. Juan 10:10 dice: El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. A eso vino Jesús. Y no está hablando nada más de esta vida física. Está hablando de la vida que importa, de la vida eterna, de la vida Zoe. No nada más de la vida bios, de la vida natural. ¡Wow! La abundante vida acerca de la cual Jesús estaba hablando alcanza su total realización con la resurrección de la muerte. En el mundo del primer siglo había numerosas ideas contradictorias acerca de lo que sucedía después de la muerte. Puedes ver, inclusive a mis hijos les gusta ver, por ejemplo, películas, a mí también, algunas de Disney, por ejemplo Hércules, que vemos que baja ahí a pelearse con Hades para rescatar a la amada Megara, ¿verdad? Y ahí tiene que atravesar el río y tantas cosas. En las culturas antiguas, ancestrales, vemos que, por ejemplo, había un barquero que te conducía al otro lado, a la tierra de los muertos, Caronte, y tantas cosas, ¿verdad? Tenían ideas muy distintas de lo que se imaginaba que ocurría después de la muerte. Las filosofías paganas habían ocultado la verdad a la mayoría de las personas. Nuestra situación es semejante, aún hoy. El ateísmo y el agnosticismo, es decir, el no creer nada o el decir, pues puede ser, pero no me consta, han dejado sus huellas en esta humanidad y sobre todo en esta generación millennial y de nativos digitales. De manera que en el mundo moderno un número muy grande de personas cree que no hay nada después de la tumba. El mundo necesita escuchar y entender el mensaje original de la resurrección, el que enseñaron Jesús y los apóstoles. Ahora, al igual que en el mundo antiguo, muchas personas se sienten inquietas acerca del tema de la muerte. Pero la verdad acerca de la resurrección proclamada por la palabra de Dios puede contrarrestar la ansiedad, la desesperanza y todo esto terrible que ocurre inherentemente cuando tú no tienes un concepto verdadero de lo que ocurre después, sino un concepto falso. Al hablar
del regreso de Jesús y la resurrección de los justos que ocurrirá en ese momento en el que Pablo anima a los creyentes, simplemente les dice: hey, si tienes dudas, si tienes preguntas, si de repente viene el temor a tu vida y te espanta la enfermedad, la incertidumbre, el crack mundial, la recesión de la economía mundial o todo lo que está ocurriendo aún actualmente, Pablo con unas sencillas palabras nos exhorta a todos los creyentes. En primera a los Tesalonicenses 4:18. Así que anímense unos a otros con estas palabras. La verdad de la resurrección es un gran propósito, un gran aliento, es una gran fuente de consuelo para la ansiedad natural que sentimos ante la muerte. Todavía falta mucho que decir. Esta es la primera parte de 2 en las que vamos a estar hablando de la resurrección. Este fue el preámbulo, fue como que la base de lo que te tengo que decir después. Pero quise dividirlas en 2 para no tomarlas con tanto apresuramiento. Sí, ayer, por ejemplo, con el tema de jóvenes me dicen que pues se les fue muy rápido, que expandamos, que hay más preguntas. Escríbanme, ya saben que con todo gusto les hago caso. Diseñamos un segundo programa para lo que ustedes quieran, así como esta serie del cielo y del infierno. Es la segunda vez que le estamos dando en menos de 5 meses, 4 meses quizá, porque muchos todavía tienen preguntas y le hemos hecho con amor a ustedes, sobre todo para que podamos tener todos los argumentos, todo el conocimiento que se necesita tener para poder tener una doctrina, una teología adecuada. Un conocimiento adecuado va a desembocar en acciones adecuadas. ¿Tienes dudas? ¿Tienes miedo? ¿Ves que el COVID no baja? ¿Ves que la recesión mundial está haciendo estragos? Hay una resurrección, amigo. Jesús vino a darla a todo aquel que en Él crea. Él es la resurrección y la vida. Él es la puerta, por Él se entra. Si no crees en Él, es lógico que tengas miedo. Si no sabes qué es lo que va a pasar, es lógico que tengas ansiedad. El día que llegues a decir lo que dijo el apóstol Pablo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, mira, ese día estás del otro lado. Ya nada te va a hacer, vas a ser casi antibalas espirituales. Ya ningún pensamiento, ninguna depresión, nada te va a hacer crack. Nuestro propósito es que llegues a ese nivel. Mi nombre es Israel Chapa. También estuvieron esta noche Idalia Castro. Jania Castro. Chicha Bacato. Axama Day. Abigail Ramírez. Pues esta fue la primera parte en donde hablamos de la resurrección. Espero haya detonado en ti hambre por querer saber más. Mañana, día de discipulado, lunes 8 de la noche, seguimos repasando, ¿verdad?, los cimientos, la enseñanza básica, la enseñanza primaria, la enseñanza, pues cómo decirlo, el ABC, para que siempre tengamos presente qué es lo que sostiene nuestra fe. Así es que si tú así lo determinas, si a lo mejor vas empezando apenas en esto de leer la Biblia, de entender el mensaje de Cristo, te esperamos el día de mañana. El día de mañana 8 de la noche seguimos hablando de estas mentiras que nos atan. Mañana vamos a hablar de la mentira que a veces el diablo crea en nuestra mente, que es el yo lo puedo todo. La enseñanza de mañana se llama Yo puedo. Disfruta de la noche. Domingo por la noche ya puedes descansar tranquilo. Que el Señor te bendiga. Shalom.